Buenas tardes a todos, que el Señor os bendiga y, por supuesto, buenas tardes y bienvenidos a todas las personas que nos siguen desde nuestra plataforma, desde sus casas, en una manera fiel y en una manera constante, y estamos muy agradecidos. Vamos a continuar en el estudio de esta tarde con el tema de la muerte del creyente. Entonces estamos cerrando nuestra etapa acerca del estado intermedio con algunos detalles más de lo que hemos estado hablando en nuestra última reunión. Entonces, lo que vamos a hacer es orar, vamos a cantar un par de canciones y continuaremos con nuestra enseñanza. Padre, te damos las gracias, te damos a ti la gloria, Jesús. Queremos poner en tus manos este tiempo, queremos poner en tus manos esta reunión, este mensaje. Ayúdanos a valorar la bendita y santa bienaventuranza de ser salvos. Que esta seguridad de nuestros corazones nos lleve a una vida de temor reverente, de agradecimiento y de constante atención a nuestros corazones. Tú dices en tu palabra que aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Señor, no merecíamos ser salvos. Señor, nacimos en pecado, nacimos muertos espiritualmente y esta condición no podría nunca ser cambiada por ningún esfuerzo, pero tu gracia lo ha hecho posible. En esta tarde te agradecemos tu palabra, te agradecemos todo lo que de tu mano viene hacia nosotros y recibe gloria en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bendito es tu nombre. Padre, gracias por Cristo, porque de tal manera nos amaste, que a la muerte de cruz, por amor a nosotros, tu Hijo amado, entregaste.
No hay santo como tú, Jesús. Santo, santo. No hay santo como tú, Jesús. Lavados por la sangre del Cordero, delante de su trono celestial, mirando tu gloriosa majestad, me inclinaré, te adoraré al Santo, Santo. No hay santo como tú, Jesús. Santo, santo. No hay santo como tú, Jesús. Lavados por la sangre del Cordero, delante de su trono celestial, mirando tu gloriosa majestad, me inclinaré, te adoraré al Santo, Santo. No hay santo como tú, Jesús. No hay santo como tú, Jesús. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga en esta tarde y qué declaración tan verdadera y preciosa. No hay santo como Jesús, una gran verdad. Vamos a continuar con esta serie de sermones que tratan con el tema de la muerte del creyente. Estamos, como digo, aprendiendo juntos, edificándonos juntos, confirmando a personas que ya conocen, que ya entienden asuntos de la palabra, aclarando y ayudando a otros que necesitan un poco de ayuda en cuanto a lo que sucede después de la muerte. ¿Qué le sucede a los cristianos cuando mueren? ¿Y qué le sucede a los impíos cuando mueren? Bueno, principalmente hemos estado hablando acerca de lo que le sucede al creyente y hemos estado en el último estudio hablando de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, en el verso 10, y también rematamos en Apocalipsis 14, 23, donde hay una declaración por parte de Juan en el libro de Apocalipsis, donde dice claramente: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Por lo tanto, estamos hablando acerca de aquellos hombres que en la cronología bíblica, en cuanto al cumplimiento profético futuro de esa palabra que Juan nos deja en Apocalipsis,
Son personas que todavía no han vivido y todavía no han muerto, son personas que vivirán en el futuro y más concretamente durante el periodo de la tribulación. Entonces, en ese sentido, dejamos claro que en una manera concreta esos hombres son santos de la tribulación. Pero la característica de estos hombres que mueren en el Señor es la misma característica de los hombres que mueren en el Señor en todas las épocas. No hay diferencia. Sencillamente, unos viven en una época, otros viven en otra. Entonces, la característica que acompañaba a estos bienaventurados que morían en el Señor era que descansaban de sus trabajos, de sus sufrimientos, y sus obras les acompañaban. Esto nos llenaba de ánimo y de desafío y de gozo, y lo ampliábamos a los creyentes de todas las etapas de la vida, como he dicho hace un momento. Entonces, también leímos en el verso 10 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, dice: quien murió por nosotros. ¿A quiénes? Aquellos que son del día, aquellos que son sobrios, aquellos que están vestidos de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, con diferencia aquellos que evidentemente están durmiendo, no en el sentido de morir, sino en el sentido de un sueño de imperceptibilidad espiritual, sin comprensión espiritual, donde realmente se embriagan de noche y duermen de noche. Son hombres de oscuridad. Los creyentes no son hombres de oscuridad. Entonces, Dios nos ha puesto, no para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio del Señor Jesucristo, nuestro Señor, quien murió por nosotros para que ya sea que vivamos, velemos, o que durmamos, hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. Bueno, claramente Pablo está diciendo que las personas que han dormido en el Señor están viviendo juntamente con Cristo, o sea, están en la presencia de Cristo, están contemplando a Cristo, están disfrutando de Cristo, están experimentando en una manera gloriosa la comunión con Cristo, esperando la glorificación de sus cuerpos. Esto es algo que hemos dejado bien claro, y que eso sucederá cuando haya la resurrección de los creyentes en las diferentes etapas. Recordamos, la Iglesia en el arrebatamiento, los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación en la segunda venida de Cristo. Entonces, desde nuestra postura, desde nuestra idea en cuanto al entendimiento que tenemos de la Biblia, ese será el momento en el que aquellos que han muerto en el Señor y que tienen que ver con la Iglesia neotestamentaria serán glorificados. ¿Cuánto? ¿Cuándo? En la resurrección que se producirá en el arrebatamiento. Los santos del Antiguo Testamento esperarán hasta la segunda venida de Cristo, porque eso guarda también una relación con Israel. Y por lo tanto todo tiene que ver con detalles doctrinales y bíblicos importantes, porque sabemos que en la segunda venida el Señor posará sus pies sobre el monte de los olivos, y hay asuntos de la segunda venida de Cristo que tienen que ver con la salvación de Israel. O sea, el nuevo pacto tendrá mucho que decir en ese momento, porque el nuevo pacto es un pacto hecho con Israel, con la descendencia de Abraham, y es a la vez un pacto que ha beneficiado a la Iglesia a través de la obra de Cristo en la cruz, la sangre derramada del nuevo pacto. Bueno, esto todo son cosas muy importantes, muy interesantes. Entonces, esos hombres resucitarán y serán glorificados en ese momento, juntamente con los santos de la tribulación. Entonces, aguardando la esperanza bienaventurada de la glorificación de nuestros cuerpos, vemos que las personas que han muerto con el Señor están esperando.
Y en esa espera están disfrutando del Señor. A quien están conociendo en una manera más clara y profunda de la que le conocieron cuando anduvieron en esta vida, con otro tipo de experiencias que ya no caben ciertas preocupaciones, dolores, etcétera, 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 porque esa será la vida de los glorificados. Y de esto también hablaremos cuando estemos en el tema del cielo. Cuando nosotros vamos un poquito para atrás a la carta de los Filipenses, ahí veremos también una declaración del apóstol importante, que también no podemos dejar de mencionarla, y estamos viendo cómo él dice en el versículo 21, porque para mí vivir es Cristo. O sea, la totalidad de lo que el apóstol Pablo entiende por vida, y lo está diciendo de este lado. O sea, en su existencia terrenal, él no entiende otra vida que aquello que no sea Cristo. O sea, todo lo que no sea Cristo, él no lo contempla como un aspecto importante de su vida. Pero el vivir, que es Cristo, lo acompaña de la siguiente frase. Y la siguiente frase es que el morir es ganancia. Por lo tanto, la muerte no es pérdida, nunca, para el creyente. Para el creyente vivir es Cristo, pero morir es ganancia. O sea, el concepto de muerte, en lo que secularmente podemos observar, está muy lejos de lo que Pablo entendía por la muerte. O sea, la muerte física de la que hemos estado hablando, ¿sí? O sea, la separación del cuerpo con el espíritu, o sea, donde realmente la vida aquí se termina. La vida aquí en el sentido terrenal, ¿no? Entonces comienza una vida que para él es ganancia. Él sigue diciendo, mas si el vivir en la carne, él está en la batalla, resulta para mí en beneficio de la obra, yo quiero vivir, que es Cristo. Sigue diciendo, para mí vivir es Cristo, o sea, la vida en la carne siempre es en el beneficio de aquellos asuntos que honran y glorifican a Dios. Esto es algo muy importante para los creyentes, ¿verdad? Muchas veces los creyentes se enredan en asuntos que no glorifican a Dios y tienen sus vistas y sus corazones puestos en asuntos terrenales y humanos. No pueden decir que para ellos vivir es Cristo. Pero nosotros tenemos que decir que para nosotros vivir es Cristo. Y ese vivir es Cristo va acompañado de morir es ganancia. Entonces, ahora el verso 23 cierra, ¿verdad?, este contexto del que estamos hablando, donde dice, de ambas cosas yo tengo una lucha interior, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué dice? Morir es ganancia. Está en la batalla de vivir en la carne únicamente por el beneficio de los intereses del reino de Dios. No tiene otra razón. Pero vuelve a declarar con absoluta claridad que él tiene el deseo de partir. Y partir, aquí la expresión es la de un barco que eleva anclas. Sencillamente suelta amarras y se va de la orilla donde está atracado. Entonces él está diciendo, partir y estar. Irse de esta vida, morirse. Y estar. O sea, morir y en el momento de morir estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces ya no tenemos dudas en cuanto a que el creyente que ha cerrado los ojos en esta vida está con Cristo. Para él la muerte ha sido ganancia y
para él partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Los que están experimentando esto no tienen ninguna duda, ¿verdad? Entonces, en medio de todo esto empezamos a hablar de los procesos bíblicos, ¿verdad?, en cuanto a qué era lo que pasaba con los muertos. Y haciendo un breve resumen desde la última enseñanza, pudimos ver que nuestro propio Señor, aquel que dice y declara en Juan 10, 18, a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él le declaró a Juan claramente que él tiene las llaves del Hades y de la muerte, tiene la autoridad. Él estuvo muerto, él declaró que estuvo muerto y vive, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor estuvo, ¿verdad?, en ese lugar donde los muertos desde el Antiguo Testamento y hasta el fin de los tiempos han estado de una manera o de otra. Y eso nos ha dado mucha tranquilidad. Después hicimos un pequeñito recorrido y vimos que en el Antiguo Testamento solo hay un lugar donde van los muertos. Y ese lugar se llama Seol. Es un término hebreo para identificar, para calificar y para nombrar el lugar donde van los muertos, los justos y los injustos. Pero sin embargo, ese lugar en el Antiguo Testamento nos da una idea de transitoriedad y clara diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros ya entramos al Nuevo Testamento, vemos que esa palabra deja de ser hebrea y tenemos una nueva palabra que es el Hades, que ya es un término griego. Entonces, vemos que ese Hades, que suponemos que es lo mismo que el Seol del Viejo Testamento, tiene ciertos caracteres diferenciales y tiene que ver con que ese lugar es el lugar donde van los injustos. Entonces, durante ese proceso nos queda esa gran batalla de saber dónde estaban los justos antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Bueno, tenemos el texto de Lucas 16, donde nos dice que están en el seno de Abraham. Pero una vez que Cristo ha muerto, que Cristo ha resucitado y se ha sentado a la diestra de Dios, los muertos de todas las épocas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, están en el cielo con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vemos que el estado intermedio es totalmente consciente. Amén. O sea, hay una conciencia y hay una experiencia de vida, pero en una condición espiritual. O sea, los creyentes en sus espíritus incorpóreos, porque el cuerpo ha sido sepultado, y los impíos también en sus espíritus que han sido separados del cuerpo, pero veremos que ellos también van a resucitar y van a ser dotados de un cuerpo de resurrección, pero para condenación. Eso es muy importante entenderlo. No van a ser espíritus que están quemándose en el infierno, son almas que han resucitado, que han venido a la vida delante de Dios para ser condenados eternamente. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces vemos que hay un estado intermedio, tanto para los creyentes, que es estar con Cristo, que es vivir juntamente con Cristo, que es muchísimo mejor y que están esperando ese edificio que Dios realmente va a hacer en ellos, ¿verdad? Hemos estado en todas estas cosas. Vale, vamos ahora un momento a Lucas 16 y vamos a hablar un poquito del estado intermedio de los injustos. Esto es también bastante importante a la hora de abordar el tema que nos está ocupando. Bueno, evidentemente vemos que no tenemos duda de que un texto que nos deja con absoluta claridad el estado de los injustos después de la muerte es el verso 23 del capítulo 16 de Lucas.
Ya lo hemos leído durante este estudio, pero va a aparecer porque son textos que hablan de lo que estamos hablando. Vemos que el despertar del impío, en este caso del rico, en el Hades, era un despertar estando en tormentos. Entonces, ¿qué podíamos decir en cuanto a lo que es el estado intermedio de los impíos? Bueno, tenemos una declaración como la que hemos citado de Westminster, pero ahora ya no de los justos, sino de los impíos. Y dice así, para aquellos que toméis notas rápidas, dice: el alma de los malvados es arrojada al infierno. Nota esta expresión, infierno. Técnicamente, ¿dónde van? Al Hades, pero no te preocupes, hablaremos. En donde permanece atormentada y envuelta en densas tinieblas, reservada para el juicio del gran día. Bueno, las almas de los injustos son arrojadas, son destinadas, en el momento de la muerte van al Hades. En el Hades están experimentando tormentos y densas tinieblas a la espera del juicio ante el gran trono blanco. O sea, los muertos, impíos, sin Cristo, están en el Hades esperando ese juicio ante el gran trono blanco, de donde saldrán para presentarse delante de Dios y recibir la justa retribución y condenación de sus almas en el infierno, que es distinto al Hades. La palabra bíblica para infierno es Gehenna, pero veremos que esa palabra también tiene su enseñanza, su contenido, y es importante también estudiarla. Entonces son como reos que están en esas cárceles que son esos lugares, perdonadme, ¿cómo se dice cuando están esperando la muerte? El pabellón, el corredor de la muerte. Ellos están ahí en el Hades, ¿verdad? Pero ellos saben que un día les llegará el momento en el que les sacarán de esa celda y les llevarán a experimentar la pena de muerte. Entonces, aunque están muertos físicamente, van a experimentar la segunda muerte, que es el infierno. Pero, sin embargo, ya están en ella. Por eso, esta declaración de fe nos está diciendo que están ¿dónde? En el infierno. Entonces dice así: para el juicio del gran día. Aunque aquí, como decimos, estamos usando la palabra infierno, aquí lo que estamos tratando de decir es que están en una situación absolutamente irreversible. Por lo tanto, el infierno futuro será una continuación del tormento donde hoy ya existen, donde hoy ya están y donde hoy ya viven. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, al capítulo 3, versículo 19. Estamos hablando del estado intermedio de los impíos. Perdón, primera carta de Pedro. No tiene 19 versículos. El último texto es crecer en la gracia. Ese siempre hay que tenerlo en la memoria. Perdón, primera carta de Pedro. El siguiente texto está en la segunda carta de Pedro. De ahí el error. Dice el verso 18, dice: porque también Cristo padeció, está hablando acerca de los padecimientos de los cristianos en vida, y les está poniendo el ejemplo de su Salvador, donde dice que padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Estamos hablando de su muerte en la cruz, estamos hablando de su resurrección. Verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta es la frase que tienes que subrayar. Espíritus encarcelados. Es la que nos importa. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, estamos ante un versículo muy controversial, ¿verdad? Con mucha dificultad interpretativa en cuanto a lo que quiere decir en espíritus encarcelados. El contexto nos dirige a los tiempos de Noé y el contexto nos lleva a aquellos hombres que desobedecieron en los tiempos de Noé, ¿verdad? Pero nosotros evidentemente sabemos que hay mucha complicación a la hora de aclarar qué es exactamente lo que el escritor quiere decirnos aquí en cuanto a que Cristo fue y predicó, para qué predicó, qué buscó con su predicación. Hay muchas teorías, hay muchas ideas en cuanto a esto. Algunos realmente creen que reivindicó la verdad escuchada por Noé en cuanto a que él era un pregonero de justicia, en cuanto a que él era un tipo, ¿verdad?, de hombre que predicaba la verdad y reivindicó esta verdad y dejó a estas almas perdidas pues en una condición satisfecha en cuanto a argumentos. Bueno, no me convence, a mí no me convence. Por otro lado, podríamos, ¿verdad?, estar hablando de que de alguna forma Jesucristo descendió a lo más profundo, lo cual, como hemos dicho, es correcto. Él estuvo en el Hades, él estuvo ahí en ese terreno donde la muerte gobierna y no sabemos en qué forma o en qué manera él se expresó, pero lo que tenemos muy claro es que el Evangelio para esos hombres ya no era una opción. Entonces, creo que hay cosas que no podemos darlas por buenas porque son bastante contradictorias. Lo que sí sabemos que el contexto nos habla de esos hombres desobedientes, de ese mundo antiguo que marca también un antes y un después en cuanto a lo que es el diluvio, ¿verdad? Y también nos habla de una condenación y de una salvación, y yo creo que aquí es lo que más nos importa. Pero lo que vamos a destacar es que Cristo predicó, pero ¿a quiénes? A espíritus encarcelados. Entonces vemos que el impío, después de su vida y muerte aquí en la tierra, va a una condición de encarcelamiento. O sea, a prisiones ocultas, eternas, terribles, profundas, esperando el día del juicio. Entonces vemos qué gran diferencia, ¿verdad, hermanos? Pablo decía que morirse, ¿qué era? Ganancia. Estos hombres que se rieron de Noé contemplaron que la muerte para ellos no fue ninguna ganancia, que en la muerte no hubo nada mejor que en vida. Al contrario, la muerte fue mucho peor para ellos, porque en vida aún podían pensar que sus argumentos se podían sostener o que tenían razón en sus burlas acerca de Dios. Dios quiera que ninguno de nosotros, ¿verdad?, nos burlemos. Dios quiera que ninguno de nosotros tengamos la actitud de estos hombres antiguos de antes del diluvio, porque ellos pensaban que su vida no era una mala vida, pero comparada con su muerte, desde luego que la vida era mucho mejor, porque su muerte fue mucho peor. Pasaron a una situación de encarcelamiento. Esto nos habla acerca de la dificultad
que tenemos de que las personas puedan abrir sus ojos. Mira, cuando tú lees el texto que nos enseña Pablo en la segunda carta a los Corintios, nos habla de la dificultad que enfrentamos para poder, como digo, aclarar los ojos de los hombres que, como estos hombres desobedientes de los tiempos de Noé, viven en nuestros tiempos. La Biblia nos enseña con total claridad en el verso 4 que si este evangelio que predicamos está encubierto, esto era lo mismo que los hombres de los tiempos de Noé. Noé hablaba de un Dios, de una justicia, de un pecado, de una salvación. Nadie le escuchó. De hecho, en el contexto que acabamos de leer, hablamos de Noé y 7 personas más, las que fueron salvas por la fe, las que fueron justificadas por la fe, las que fueron un ejemplo de creyentes bautizados también en agua, hombres que aspiraron a una conciencia limpia en la vida por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos que hay hombres que están con sus corazones en tinieblas, con un evangelio encubierto, que no expresan la vida de Dios, que uno le ve a los ojos, que uno le ve sus acciones, sus obras, sus pensamientos, y no está Dios en ninguno de ellos. Pero es porque no tienen la capacidad de hacerlo, porque necesitan recibir la luz, el testimonio del Espíritu, porque el Espíritu Santo es aquel que escudriña lo profundo de Dios. Esto tiene que darnos mucha compasión. Hay que recordarles cuál es su situación, hay que recordarles hacia dónde van si permanecen en este tipo de vida, porque la muerte va a ser mucho peor. Le tenemos que decir a estos hombres y mujeres, la muerte va a ser mucho peor para ti. No vas a descansar. Muchos dicen, no hay nada después de la muerte. Bueno, pues de allí no vino nadie a contarnos nada. Hay que decirles, para ti la muerte va a ser mucho peor. Pero ese hombre necesita luz, esa mujer necesita luz del Espíritu Santo en su mente. ¿Por qué? Porque el Evangelio está encubierto en su corazón, aun cuando lo está escuchando cada domingo y cada día donde nos congregamos. Está escuchando lo del testimonio de hombres que se lo predican, porque dice el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento. Hay un bloqueo interior. ¿De quién? Pues de los incrédulos. Son los que no tienen la luz, pero hay muchas personas que se llaman a sí mismos creyentes y no lo son. No tienen las evidencias de la vida del Espíritu, porque no se acercan a la palabra en una manera santa y reverente. No entienden la palabra como algo que realmente les transforma y les traslada a entendimientos profundos de la vida de ese Dios santo. Mira, si resumiéramos asuntos en 2 términos, hablando de la Biblia, hablaríamos de santidad y de pecado. 2 palabras que expresan lo que la Biblia contiene. Si los hombres pudieran comprender qué es santidad y qué es pecado, estarían entendiendo toda la Biblia. Pero muchas personas, aún llamándose creyentes y declarando que van al cielo, no tienen la vida de Dios. Y van a encontrar que la muerte es muchísimo peor que la vida que han creído vivir. Porque de estos habla la Biblia, a quienes el propio Señor les dirá, no os conozco. Aunque pensabas que le conocías.
Hay que reflexionar mucho, ¿verdad? No es para entrar en una crisis de identidad. No. Es para entrar en una actitud responsable, temerosa, reverente en cuanto a quién es Dios y quién eres tú, que igual no lo sabes todavía y crees que lo sabes. Esto es lo importante. Entonces hay una oscuridad imposible de encender la luz si Dios no lleva a cabo esa obra. Y sin embargo, somos responsables de todo lo que escuchamos. O sea, esos hombres no respondieron a Noé, esos hombres no respondieron al mensaje. Ese mensaje era un mensaje ungido porque Noé era un pregonero de justicia, era un hombre que condenó el mundo mostrando una fe bíblica y correcta y santa. Y son responsables de no haber encendido las luces de sus corazones en respuesta al Evangelio predicado de Dios. Tremendo, ¿eh? Es el rechazo de aquellos que no han tenido nunca luz. ¿Tú tienes luz? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque eso indica la gran diferencia entre el incrédulo y el creyente, entre el cielo y el infierno, entre la santidad y el pecado. Son cosas que hay que reflexionar. Necesitamos, como digo, una idea mucho más santa de la vida cristiana en los tiempos donde vivimos. El único propósito es que no resplandezca la luz del Evangelio en tu corazón. La gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Volvemos a la carta de Pedro. Entonces vemos que estos hombres hoy y en los tiempos en que Jesús murió eran reos de oscuridad. Estaban evidentemente como espíritus encarcelados. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Venimos desde el verso 4. Él está hablando acerca de los falsos maestros, de los cristianos falsos, ¿verdad? Y sabemos que hay muchos paralelismos con la carta de Judas en este capítulo que estamos leyendo. Por ejemplo, el verso 4 lo encontramos en Judas 6, el verso 6 lo encontramos en Judas 7. Tenemos muchos paralelos, ¿verdad? Ahora él comienza diciendo así en el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, vemos, o sea, que aquí ya tenemos la palabra, y aquí es tártaros. O sea, lo que pasa es que nuestro castellano a veces utiliza diferentes expresiones, pero que si las estudiamos un poquitín, nos daremos cuenta que el significado es como lo que hemos dicho en esta declaración de fe de Westminster, ¿verdad? En realidad, el estado de estas almas en el Hades es el infierno, porque es la situación irreversible a donde caminan para vivir en la misma condición que ya están viviendo. Solamente que hay ciertos procesos que tienen que obedecer a la voluntad de Dios y a la soberanía de Dios que nos hacen admirarnos, pero admirarnos de la grandeza de Dios, pero a la vez conmovernos porque los temas que tratamos son temas muy delicados y muy duros, donde está en juego
la existencia feliz de las almas. Y esto es muy importante. Amén. Entonces vemos que los ángeles, no seres humanos, han sido arrojados al infierno y están en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, o sea, serán juzgados también en la segunda venida de Cristo y serán juzgados ante el gran trono blanco, que es 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Entonces vemos que estos ángeles están esperando su juicio. Pero si tú sigues leyendo, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, aquí puedes hacer un paralelo con lo que acabamos de leer, ¿verdad? Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, la condenación, el juicio sobre los impíos. Dice el verso 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, aquí esta palabra ejemplo es una expresión que nos está hablando de que es exactamente igual lo que van a vivir las personas que están siendo enseñadas a través de este ejemplo. Él condenó a estas ciudades, las redujo a cenizas y las pone como ejemplo para aquellos que quieren vivir impíamente. Si tú quieres vivir impíamente, esto va a ser el resultado de tu vida, lo que vivió Sodoma y Gomorra. Dice el verso 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, ahora aquí tenemos el ejemplo de un justo, porque aquí la palabra está diciendo que Lot en su alma era un hombre justo, era un hombre que había sido justificado por la fe y que vivía y residía en Sodoma por su mala decisión. Ahí asentó su vida, ahí tuvo su familia, ahí tuvo a sus hijas, ahí tuvo a sus yernos, ahí tuvo a su mujer, ahí tuvo una familia. Pero fue un hombre infeliz, porque es un ejemplo de un hombre que no escogió la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que aprender aquí? Tenemos que aprender que aún en esas circunstancias, Dios hizo una diferencia con Lot. O sea, él no era como los impíos de Sodoma, aun cuando no era un hombre feliz espiritualmente. Pero conservó su fe y su justicia. Es tremendo, ¿verdad? Aquí este ejemplo nos anima a nosotros en cuanto a lo que es la preservación de Dios, ¿verdad? O sea, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos preserva en un mundo impío y nos pone posiblemente el ejemplo más extremo que podemos encontrar en la Escritura, que es la soledad de un justo sin nadie más justo a su lado. Podríamos pensar en su mujer, pero es un ejemplo de mujer condenada, ¿verdad? Podemos pensar en sus hijas, madres de los amonitas y de los moabitas, a través de una relación sexual con sus padres. ¿Qué espiritualidad y qué santidad vemos en esa familia? Ninguna. Son el ejemplo a no seguir. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios preservó a Lot. Tremendo, ¿verdad? Él vio a su mujer convertirse en una estatua de sal. El propio Jesús nos dice: acordaos de la mujer de Lot. ¿Cuándo? En las enseñanzas del fin de los tiempos y de su regreso. Un hombre que sufrió para morir
sí que fue mucho mejor. Porque Pablo aún decía, mira, estoy en entredicho, porque su vida aquí era una vida en Cristo, era una vida para el reino de Dios, para él vivir era Cristo y morir mucho mejor, pero en el caso de este hombre sí que es verdad que su muerte fue ganancia, porque su vida no era una vida testimonial, porque la Biblia no registra cómo era la vida de Lot, y sin embargo fue conservado en justicia y en fe en su alma. Tremendo, ¿eh? Pero la idea de Pedro tiene que ver con la preservación de los justos, aún en el extremo del ejemplo. Él afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y ahora el verso que queremos. Sabe el Señor. O sea, si Él ha librado a Lot en un terreno, en un ambiente y en una situación como la que él vivía, Él, ¿qué no va a hacer con nosotros? Para quienes vivir es Cristo. ¡Wow! ¡Qué bueno!, ¿verdad? Pero la segunda parte del versículo nos dice que Él reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, ¿dónde están reservados los injustos? Pues lo hemos visto en la primera epístola, lo recordamos, ¿verdad? En el verso 19, están encarcelados. La palabra filaque habla de estar en la cárcel. Amén. Bueno, pues creo que hay que ir cerrando ya nuestro sermón. No sé el tiempo que llevamos, ¿qué tiempo llevamos? ¿Qué tiempo llevamos de sermón? Muy bien. Pues vamos a Apocalipsis. Y ahora vamos a ir al capítulo 20 de Apocalipsis. Y vamos a estar también en el capítulo 19, versículo 20. Y vamos a ir al verso 14 del capítulo 20 de Apocalipsis. Bueno, estamos ante el juicio del gran trono blanco. Como hemos dicho, estamos 1000 años después de la primera resurrección, estamos ante la resurrección de los injustos. Y dice que Juan vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, podemos ver, esto nos está hablando de la grandeza de nuestro Dios, de la omnipotencia, de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la soberanía, del honor, del imperio, de la gloria de nuestro Dios. Entonces él dice que vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto es un tribunal. Y hay unos libros que son abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Esto coincide perfectamente con las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 2, donde dice que los impíos serán juzgados por sus obras conforme a mi evangelio. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Este es un momento de transición, donde la Biblia nos informa
de todo esto que estamos estudiando. Hasta este momento, los muertos injustos, ¿dónde están? En el Hades. Pero ahora llega el día donde podemos ver que el Hades y la muerte, ¿qué es lo que Dios en su palabra está queriendo decir con la muerte? Si tú ves, además de la muerte, habla del mar, lo cual forma un concepto igual en cuanto a su significado. El mar, la muerte, a lo largo de todo nuestro planeta hay muchos hombres que han sido enterrados en muchos cementerios, que están en lo más profundo del mar. Pues desde esos lugares se van a levantar. Desde esos lugares. Está hablándonos de la muerte, en el sentido de, me estaba equivocando, de dónde murió la gente, en el sentido de muerte únicamente, porque aquellos que han muerto, están ¿dónde? En el Hades. Pero sin embargo aquí se nos incluye la muerte y se nos incluye el mar como esos lugares amplios de la tierra que representan la muerte de los hombres, ¿sí? Pero ahora el Hades entrega a los muertos. Observa que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. El lago de fuego es una expresión que únicamente sale en Apocalipsis. Y el lago de fuego es el infierno definitivo. Aquí ya no hay más procesos en cuanto al cambio de lugar de los muertos sin Cristo. Hemos visto que la expresión mar y muerte nos está hablando, y como digo antes, claramente de que a lo largo de la historia de la humanidad, hasta este momento, muchas gentes murieron, miles, cientos, millones, y están representados en ese mar y en esa muerte. Pero los que no han muerto en Cristo están en ese Hades. Y en ese Hades, en ese momento, son trasladados. ¿Y son trasladados a dónde? Al lago de fuego. ¿Y qué es el lago de fuego? Bueno, te lo está diciendo la Biblia. Es la muerte segunda. Entonces, la muerte segunda y el lago de fuego es exactamente lo mismo. Es la condenación eterna por los siglos de los siglos. Hasta este momento, los muertos sin Cristo están en el Hades. Pero en este momento, los muertos sin Cristo saldrán del Hades para, con el mismo Hades, ir al lago de fuego. Ahora, estamos hablando del lago de fuego. Esto es una expresión de lenguaje figurado, pero es una experiencia real. Voy a daros algunos nombres, si queréis anotar, que tienen que ver con el lago de fuego. Gehenna. Este es el nombre griego, o sea, de este partimos. Gehenna es el nombre griego para infierno en el Nuevo Testamento. Este nombre viene del término hebreo Valle de Hinnom, tiene que ver con el Valle de Hinnom, donde antiguamente, en las épocas del Antiguo Testamento, los reyes sacrificaron a hijos al dios Moloch en fuego. Este lugar es un lugar terrible y te voy a dar citas para que las puedas leer. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 7, por ejemplo. Aquí tenemos al mismo Salomón. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén,
y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. ¿Estáis anotando los textos? Ahora ya tenemos más concreción, pero vemos un punto de partida. Aquí estamos en el reinado de Acaz. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Capítulo 33 de este mismo segundo libro de Crónicas, versículo 6. Estamos con el reinado del malvado Manasés, aquel que según la tradición se cree murió Isaías aserrado. Dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle de Hinón, de donde viene el término Gegena en griego en el Nuevo Testamento. Y observaba los... Bueno, aquí ya no seguimos. Jeremías capítulo 7, versículo 32. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet. Tofet es un equivalente al valle de Hinón. Estamos hablando del mismo lugar. Ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Bueno, podemos ver que este lugar era un lugar maldito, y que nos enlaza y nos lleva a una situación horrorosa, donde los reyes del Antiguo Testamento sacrificaban a niños a diferentes dioses. Con el tiempo este lugar se convirtió en un basurero, y para los tiempos del Nuevo Testamento este es el lugar del que estamos hablando y del que Jesús tomó el ejemplo para hablar del infierno. Entonces, para los tiempos de Jesús, este lugar era un basurero donde la basura ardía constantemente. Constantemente. No había un momento en el día ni en la noche que esa basura no ardiera. Era un lugar absolutamente maldito. Esa basura daba muy mal olor. Y no solamente daba mal olor, sino que constantemente se veían gusanos. Por eso el propio Jesús decía: donde el gusano nunca muere. Entonces Jesús en el Nuevo Testamento está tomando la visión de este lugar que ya tiene su origen en el Antiguo Testamento para darnos un ejemplo en vida de lo que es el infierno, o de lo que es el lago de fuego, o de lo que es el Gegena, que ya sabemos de dónde viene, del valle de Hinón. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos textos de la palabra, en las palabras de Jesús. Mateo, por ejemplo, en el capítulo 5, en el versículo 22, está diciendo, en cuanto al maltrato a nuestros hermanos, dice que cualquiera que tenga esta conducta quedará expuesto al infierno de fuego. Él está hablando de que ese infierno futuro está ejemplizado en ese lugar que claramente los propios judíos conocían. A quienes hablaban Jesús, ellos sabían de qué estaba hablando. Seguimos leyendo, verso 23, por ejemplo.
Mejor vamos al 10, 28 y ya nos vamos un poquito avanzando porque es importante lo que estamos hablando. Aquí, por ejemplo, dice, no temáis, dice a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Volvemos a lo mismo. Jesucristo está hablando del infierno, pero Él está manteniendo esta idea del Gehenna. Por ejemplo, vamos al capítulo 18, versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. O sea, nosotros tenemos que comprender que lo que Cristo está hablando acerca del infierno está ejemplizado en el Valle de Hinnom. Y que realmente la idea que Cristo está dando de lo que es ese infierno futuro es en vista a lo que esos judíos de Jerusalén conocen de ese lugar, que arde constantemente, que huele constantemente y que realmente ese gusano nunca muere. Vamos a seguir buscando los textos que tenemos. Vamos a ir al capítulo 23. Vamos a... Vamos, quiero encontrar un texto. Aquí tenemos, Marcos 9, en el versículo 45 y 46, es el texto que, para no leer todos estos textos que nos vienen hablando del infierno, pero quiero leer este que es mucho más concreto, donde dice, si tu pie te fuere ocasión de caer, corta. Mejor te es entrar, Marcos 9, a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí tenemos total claridad en cuanto a lo que Jesús está hablando cuando habla acerca de ese infierno donde hay un fuego que nunca se apaga. Entonces, esta primera palabra que hemos citado, Gehenna, que es el término griego para la palabra infierno, tiene su origen en el Antiguo Testamento, en esos asuntos idólatras de los reyes, y ya en el Nuevo Testamento le vemos como ese lugar donde se quemaban las basuras, donde ardía constantemente el fuego, donde había un olor a azufre penetrante y donde el gusano nunca se moría. Entonces, cada vez que Jesús hablaba de estas cosas, ellos tenían el ejemplo para verlo. Entonces, ese es uno de los nombres que estamos viendo para infierno. Otro nombre, y vamos a ir rápido, son las tinieblas de afuera.
Este es otro nombre que Jesús da al infierno, que la Biblia da al infierno. Eso lo tenemos en Mateo 8, versículo 12. Otro nombre es fuego eterno. Mateo 25, versículo 41. Otro nombre es castigo eterno. Mateo 25, versículo 46. Otro nombre es pecado eterno. Marcos, capítulo 3, versículo 29. Otro nombre es ira. Capítulo 2, versículo 5 de Romanos. Otro nombre es la eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Otro nombre es el pozo del abismo. Apocalipsis 9, versículos 1 y 2. Otro nombre es tormento por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14, verso 11. Y otro nombre es lago de fuego que arde con azufre, solo en Apocalipsis. Segunda muerte, solo en Apocalipsis. Y enviar al Tártaro, como hemos leído en la segunda carta de Pedro. Bueno, muchos nombres, y ya ahora sí que ya estamos cerrando el tiempo. Muchos nombres que nos hablan del infierno. Todos nos hablan del mismo concepto bíblico. Y de esto hablaremos con un poquito más de tranquilidad para poder expresar lo que cada nombre nos quiere decir. Pero lo que estamos viendo juntos es que hay un día donde el Hades será absorbido por el lago de fuego. Y esa situación será el fin absolutamente de todos los impíos, donde vivirán por la eternidad. Me hubiera gustado llegar, pero tenemos que dejarlo para otro día, donde veremos cómo Satanás también será ahí, evidentemente encarcelado, pero la bestia y el falso profeta, la bestia que es el anticristo, serán los primeros en inaugurar el lago de fuego, pero ellos lo harán 1000 años antes que el resto. Entonces todo esto lo veremos con un poquito más de tranquilidad. Amén. Bueno, que el Señor os bendiga. Y por lo menos estos nombres era importante citarlos. Muchas gracias y damos las gracias a Dios. Señor Jesús, bendito es tu nombre. Qué difícil es hablar de un tormento, qué difícil es hablar del destino de los impíos. Nuestro corazón sufre. Pero aun cuando tú hablaste mucho más del cielo que del infierno, nos dejaste una doctrina importante a estudiar. Oh Cristo, no nos permitas que obviemos, que descuidemos este significado tan profundo de la perdición del alma. Señor, cómo enlazas las cosas, cómo nos enseñas, cómo nos muestras los detalles para que podamos ver que todo tiene un sentido y todo es claro a la luz de tu palabra. Dios mío, el hombre que parta sin ti de este mundo no tendrá la posibilidad de volver ni de revertir su situación. Partirá de este mundo para enfrentar la condenación eterna y para sufrir eternamente en el infierno. Oh Dios, guárdanos, presérvanos,
que podamos incluso aprender del justo Lot, aun cuando, Señor, sabemos que si nuestra vida parte de este mundo sin Cristo, solo nos queda la desdicha eterna. Ayúdanos a predicar el Evangelio hasta este día, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Salvación viene de mi Dios. Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios. Mi alma en ti reposa, porque tuya es mi esperanza. Eres mi refugio, mi salvación, mi gloria, mi roca eterna eres, Señor. Mi alma en ti reposa, porque tuya es mi esperanza. Eres mi refugio, mi salvación, mi gloria, mi roca eterna eres, Señor. Mi alma en ti reposa, porque tuya es mi esperanza. Eres mi refugio, mi salvación.